Estábamos aquí platicando antes del arranque de Radicales, pues de cosas que finalmente uno como periodista, en este preámbulo de Radicales platica. Y hablábamos de López Obrador y de una anécdota que nos quieres compartir. Sí, no, yo estaba diciendo... Ya es la general. Porque Alejandro decía, ¿no? Cuando nos joden en las redes, que es muy seguido y cada vez más seguido. Que es muy seguido y cada vez más sin razón. Pero bueno, yo siempre pienso en Andrés Manuel. Pienso en una vez que estuvimos juntos en el barco que nos llevaba de Nayarit a Islas Marías para inaugurar el complejo cultural de Islas Marías. Y lo primero que le dije cuando lo saludé fue, ya no me menciones en la mañana porque me va de la chingada, cabrón, ¿no? Le dijiste así al presidente de México. Al presidente López Obrador, y López Obrador me contestó, y a mí qué me importa, ve cómo me va a mí. Entonces siempre pienso en eso y digo, sí, comparado con lo que le ha pasado, que era lo que decía Alejandro, 50 años de acoso, comparado con unos pobres bots ahí de 14 seguidores, pues no pasa nada, ¿no? Sí, lo que decía es que comentábamos antes de entrar, decíamos que efectivamente sí se ve que está bien clavado el expresidente López Obrador, o sea, está clavado en escribiendo. Yo dije, mi primera impresión fue, pues imagínense, o sea, lleva 50 años de acoso público, estos meses que ha estado en el encierro, o sea, total, deben saberle a miel. Después de ser acosado, perseguido, difamado, él y su familia, o sea, no solamente que debe ser dolorosísimo que acosen, persigan, exhiban a tus hijos. Debe ser uno de los mayores dolores y una profunda impotencia, porque esa gente miserable existe, o sea, que es capaz de irse contra los hijos de la gente, o sea, a esa miseria se llega, ¿eh? Sí, y más, ¿no? Sí, y yo añado algo aquí, tocayo, porque es cierto, es grave que ocurran estos acosos y estas agresiones digitales o simbólicas desde los bots de 14 seguidores. Ya eso que existe es grave, porque hay alguien atrás financiando esas inmundicias. Pero hay que decir que este tipo de acoso no se limita a esos apócrifos de Internet. Supuestas voces liberales, supuestas voces de la intelectualidad krausiana han sido partícipes de estos acosos indignos. Ah, claro. Pienso en el poetastro foxista Aurelio Aciaín, se mofó del hijo de López Obrador, el menor, cuando era todavía menor de edad. Lo sigue siendo. Creo que ya acaba de cumplir. Acaba de cumplir 18. Sí. Me parece que recientemente cumplió 18 años. Y cuando era menor de edad, este sujeto hacía escarnio de este entonces niño, ¿no? Entonces, y también otros personajillos que escribían o escriben en el panfleto de Krause de Letras Libres. Entonces yo sí creo que vale la pena mencionarlo, porque no es algo irrisorio que se limita a letrinas claro de Internet. Los anónimos. Así es. A la cantidad de anónimos, no. Es que, a ver, el caso del presidente López Obrador sí sirve en muchos sentidos para analizar la violencia desde distintos frentes contra personajes públicos. O sea, López Obrador es espiado por el CISEN, para empezar, ¿no? Lo acosan... Por la Dirección Federal de Seguridad. Por la Dirección Federal de Seguridad, sí, claro, la Dirección Federal de Seguridad. La peor Dirección Federal de la Seguridad, que es la de los 80s, que es la misma de los 70s, pues, ¿no? Es exactamente, son las mismas cabezas y los mismos... De hecho, Gutiérrez Barrios se incorpora, digamos, a la vida abiertamente pública, siendo gobernador de Veracruz, y luego en su tránsito hacia la Secretaría de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari. Pero cuando deja a Dante Delgado. A Dante Delgado, así es. Del partido del Movimiento Ciudadano, lo así deja ahí en Veracruz y él se va a Gobernación. Pero ahí ya se le acosa a López Obrador. Se le acosa, bueno, a niveles, yo pienso mucho en la tragedia del 2006,
Porque el tema no es solamente el fraude. Después del fraude vienen muchas tragedias. Se nos ¿De olvida. cuál fraude, Alejandro? Porque ha habido muchos fraudes, Bueno, incluyendo con 2006, López Obrador. dije, Claro. 2006. No es el fraude electoral, pues el que más abiertamente se ha denunciado. Después de eso vienen muchas tragedias, Álvaro. Viene la guerra, para empezar, ¿no? O sea, pero no solamente es la guerra, es la pérdida de oportunidad. O sea, ¿qué país sería este si la derecha ruin, obscena que tenemos en México no se hubiera robado las elecciones para entregársela a Felipe Calderón? ¿Qué país tendríamos en este momento? Muy probablemente uno muy distinto al que se hereda López Obrador. Muy distinto, porque un abismo llama al otro. Un abismo siempre ya está llamando al siguiente abismo. Entonces caímos de un abismo al siguiente, y entonces todo esto ha sido ir saliendo del abismo, de los abismos, de uno y otro. Pero me regreso a López Obrador. Acoso en Tabasco, que es una historia que el Álvaro puede contar. Acoso desde que pisa la Ciudad de México hasta el último día de su mandato, acoso. Hasta el último momento todavía lo despiden con una campaña multimillonaria de narcopresidente. A los últimos días todavía había campaña contra López Obrador. Entonces, yo digo, está encerrado en su casa, qué bueno, ojalá dure un ahorita siguen ratote ahí. inventando que está en Cuba y que vino a votar en un vuelo privado de La Habana a Miserables, Palenque. son miserables. Ahora, también el expresidente López Obrador se la pasó bien, también arrimaba cada fregadazo. Pero no siempre. No, por eso. No, en el último tramo a la mejor, Álvaro, pero Como yo presidente, recuerdo... Pues sí, digo. Hijo, no, hombre, cosas que no le Sí, no le deseo a nadie. Ese es parte de lo que también ha representado en México ser opositor al régimen autoritario y al régimen prianista en nuestro país. Y es importante no olvidar esto, o es importante recordar esto, como es importante recordar que hoy exactamente se cumple un aniversario más de la matanza del Jueves de Corpus de 1971, que no solamente fue un acto represivo más después de la matanza de 1968, lo que aconteció en 1971, en un día como hoy, fue realmente el parteaguas, fue la ratificación de que el régimen político no estaba dispuesto a cambiar en lo más mínimo. Sí, la cooptación de esos de intelectuales, por ejemplo, pero lo que ocurrió en 1971, el 10 de junio, fue realmente el cancelar la posibilidad de la participación política por la vía pacífica. Y es la fecha que detona los movimientos guerrilleros, particularmente los urbanos. En Guerrero había guerrilla. Entonces, pues es importante no olvidar una fecha como esta en el contexto también del que hablamos de los costos de ser opositor. Sí, nada más me estaba acordando de Echeverría le llamaba la apertura democrática. Sí, sí. ¿No? Que inicia con una matanza en San Cosme, ¿no? Protagonizada por un grupo que se llamaba Los Halcones, que había sido... El origen de Los Halcones es un grupo de seguridad para el metro durante la Olimpiada, y después se va transformando gracias a Gutiérrez Barrios y Nazararo y Tanús y Acosta Chaparro y todos estos personajes, se va transformando en un grupo paramilitar que le da el golpe final, digamos, a un movimiento estudiantil que podía resurgir en la manifestación del 10 de junio de 1971, porque ya habían regresado del exilio los miembros del Consejo Nacional de Huelga que habían estado exiliados en Chile. Otros seguían en la cárcel. Otros seguían en la cárcel. Sí. Entonces, fue como el coletazo final de ese movimiento, y fue la decisión ya descarada de Echeverría de decir, sí fuimos los del 2 de octubre y ahora les toca su 10 de junio, ¿no? Pero bueno, hay que recordarlo. Sí. No, y nos permite analizar todo lo que está pasando. Es que claro, detrás de eso, fíjate, claro, detrás de la represión
del acoso contra López Obrador, que hasta el último día no lo perdonaron. Y decíamos, así empezábamos la conversación que teníamos antes de empezar el programa. Detrás del acoso al presidente López Obrador, ahora expresidente López Obrador, hay la derecha. Intolerante. Muy, si quieres, ya a estas alturas analizada y predecible, pero ahí está y con poder. Poder, pero burda. Sí. La matanza del 71. Y volteas a ver a Los Ángeles. ¿Y qué es lo que hay en Los Ángeles en este momento? Es exactamente lo mismo. Es una derecha, ultraderecha, intolerante, que no considera a los migrantes como seres humanos, que no considera que esa gente viene del sufrimiento y la quiere mandar a más sufrimiento todavía. O sea, lo que pasa en Los Ángeles es la derecha entronada, pues, ¿no? O sea, es la ultraderecha en el poder. Eso es Donald Trump al final. Lo que estamos viendo allá o sea, es el principio, además, ¿no? No sabemos hacia dónde va a caminar. Y aprovecho para decirle a los paisanos y a los compas que están allá, no se arriesguen, no tomen riesgos, denle la vuelta a la policía, no pierdan sus papeles por enfrentarse. Entiendo pues el deseo, la pulsión que hay para responderle al abuso, a los gringos, güeros, blancos en particular, que usan además policías latinos y soldados latinos para reprimir a su misma gente. E insisto en eso, no se arriesguen, no usen la violencia, no recurran a la violencia, porque es lo que está esperando Trump. No lo hagan por ustedes mismos y por todos los demás, los que estamos acá a este lado también. Bueno, yo creo que es muy... Yo iba a iniciar con una comparación parecida, Tocayo, así que ahora me explayo. Hay una tesis muy interesante de un politólogo contemporáneo que se llama Joel Migdal, quien él plantea que cuando nos referimos a esta vieja definición del Estado weberiana, esta de que el Estado es el monopolio de la fuerza legítima, Migdal nos dice, a ver, esa premisa de Weber no es incorrecta, pero ya es insuficiente. Tenemos que encontrar una definición más completa del Estado, y él propone una que se llama el enfoque de Estado y sociedad, donde nos dice, a ver, el Estado, una parte es esta violencia física legítima, el monopolio de la violencia legítima, pero también es una serie de intereses, ideologías y valores en pugna que generan instituciones que muchas veces pueden estar asimismo en contradicción y en pugna. Eso es lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. Por una parte, el poder federal está encabezado por esta derecha entronada, intolerante, estúpida, retardataria, y con pulsiones protofascistas, como lo es el señor Donald Trump. Pero ¿qué impide que este señor pueda tener una manga ancha como lo hubieran tenido, no sé, los nazis en la Alemania del siglo pasado? El hecho de que hay 22 gobernadores demócratas que están en contra del modo de hacer política de este señor. El propio gobernador de California es un hombre que está en contra de estas redadas fascistoides, ilegales. Está en contra del llamado a la Guardia Nacional para reprimir las protestas, y que por primera vez en 60 años Donald Trump hizo la entrada ahí de la Guardia Nacional en California sin la autorización del gobernador, que no está a favor de esto. Tiene la intención el señor Trump de llevar ahí no solo a la Guardia Nacional, sino a los marines, que son así la epítome de la represión en Estados Unidos, y sobre todo de la intromisión en otros lugares, ¿no? Y esta fuerza oscura de que es como si fuera otro país, ¿no? Exactamente, como si fueran a invadir su propio, como si vieran a California gobernada por un gobernador de distinta ideología como un territorio por invadir.
Entonces, esta serie de complejidades está en un apogeo ahí tremendo, ¿no? Y eso, pues, desde luego es un choque de fuerzas donde los perjudicados van a ser los más vulnerables. En este caso, los mexicanos, porque los que están siendo deportados no son solamente mexicanos que hayan violado la ley o delincuentes migrantes, como dice el señor Trump. No, desde 2016 y ahora, el denominador común ha sido que también se van inocentes, gente que no tiene ni una multa de tránsito, gente que no tiene ningún débito con la ley y que están incluso llegando a criterios raciales y absurdos propios de la frenología esta del hombroso del siglo XIX, porque también uno de los criterios para encontrar a estas personas y deportarlas es, por ejemplo, tener tatuajes, ¿no? Entonces ya no sé qué porcentaje de Estados Unidos, creo que 30% de la población estadounidense tiene tatuajes, entonces ya de inmediato están puestos en riesgo. Y ya con esto cierro. La comparación que yo iba a hacer es, ¿a quién recuerda el señor Donald Trump? Pues ni más ni menos que al señor Vicente Fox. Quizá recordemos, bueno, recientemente uno de los funcionarios trumpistas dijo que de ser necesario iban a detener al gobernador de California. El propio Trump ayer El propio mismo Trump lo dijo. El propio Trump lo dijo. Fíjate cómo se parece. Como si fuera un desafuero a este Exacto. señor. Como si fuera un desafuero a este señor. Y hay que recordarlo, el señor Fox quiso reprimir con el ejército las protestas del desafuero, y fue esta complejidad de la que habla Migdal cuando un mínimo de decencia de un funcionario de Fox, que fue el secretario de Defensa, Ricardo Vega García, quien dijo, pues yo no voy a cumplir esta orden a menos que me la dé por escrito, ¿no? Y después dijo, ni por escrito. Y así es. Pero digamos que estas contradicciones de las que habla Migdal se reflejan aquí en el Estado, pero aquí lo que importa es la actitud de la persona que tiene poder. Y en ese sentido, Fox y Trump son la misma escoria de ultraderecha. Desde el viernes ha habido protestas ante la brutalidad de los agentes de migración de Estados Unidos que agarran parejo. Solamente por razones de color de piel, de apariencia, que es un rasgo claramente fascista. Pero llama la atención, efectivamente, ya que hablamos de lo que de ciertos paralelismos en el comportamiento y en la acción de autoridades en México y de el gobierno de Estados Unidos, también considerar que hay mexicanos que están contentos con la acción de Trump y que justifican las acciones represivas de Trump. ¿Sobre la base de qué? ¿De que son criminales? Sobre la base de que Estados La Unidos ley y el tiene orden. derecho, Claro. tiene derecho a hacer lo que quiera porque ese es su país. Y sí, pues claro, pero justificar la brutalidad contra compatriotas o contra estadounidenses solamente por su color de piel, pues los iguala a los mexicanos que apoyan a Trump con Trump mismo. Y luego ocurre también, uno escucha que sigue habiendo esa tentación imbécil de hacer un paralelismo entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Yo recuerdo una vez que me invitó Carlos Loret de Mola a un programa que era para hablar sobre la relación México-Estados Unidos, y la verdad es que en realidad se trataba, fue una trampa, porque lo que se trataba es decir que Donald Trump era igual a López Obrador, o López Obrador era igual a Donald Trump.
Hijos de- Lo primero que yo dije fue, me parece... Marco Levario. esa cosa, el monero Calderón, sí. Calderón. Entonces, lo primero que yo dije fue, pues es pensar eso de entrada es pereza mental. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún paralelismo entre dos biografías que son contrapuestas, ¿no? Ideologías contrapuestas. Claro, ideología y trayectoria y condición. Bueno, pero todavía al día de hoy, estoy hablando de 2016 o 2015 a 2016, es decir, hace 10 años, de esa visión, y todavía hasta ahora hay quien dice, es que Donald Trump ha hecho lo mismo que López Obrador, o nada más que ahora la inversa, ¿no? Ha concentrado poder y quiere someter a todos los que piensan diferente. Una vez más, no solamente hay pereza mental, hay una clara estupidez y vileza en la comparación. Entonces, no tiene nada que ver lo que está pasando en Estados Unidos con lo que ha pasado en México. Son realidades completamente distintas. Y lo puede atestiguar perfectamente el propio desempeño de los que impulsan esta interpretación, porque son los que escriben, son los que tienen copados todos los medios convencionales y que son capaces de decir esto sin que nadie los sancione, por ejemplo. Ahora, en Estados Unidos sí hay una situación muy preocupante, particularmente contra quienes son nuestros compatriotas o contra quienes tienen un origen mexicano. El embate de Donald Trump ya no es solamente contra los migrantes o contra los mexicanos allá, ya estadounidenses o sin documentos. Ya es una lucha que también es contra los propios estadounidenses que les son contrarios, porque el envío no solamente de la Guardia Nacional, sino de soldados equipados con vehículos, con helicópteros de guerra, es un propósito de desestabilizar a un estado santuario para la migración como es California y Los Ángeles, y neutralizar desde ahora a quienes se le oponen también a Donald Trump. Ya por lo pronto Trump logró desviar la atención del tema de la pederastia señalada por Elon Musk y el propio pleito con Elon Musk mismo. Lo que creo que hacia donde avanza Donald Trump es a un endurecimiento mayor contra los migrantes, pero también contra quienes son contrarios en el Partido Demócrata, con los que apenas asoman la cabeza, como es el propio gobernador, que en una de esas... Se convierte en un candidato. Ah, no, por supuesto. No, va a ser candidato. Por eso lo quieren neutralizar desde ahora. Claro. Por eso. Porque Pero le puede servir a él también. Depende de cómo se muevan. por lo Sí. pronto está generando caos y desorden que le justifica mayor endurecimiento del gobierno de Trump y le da a sus seguidores también la justificación de apoyarlo. Vean, los mexicanos, los migrantes, los viciosos, los delincuentes que vienen a apoderarse de nuestro país. Eso es lo peligroso y eso es lo que retrata también a Donald Trump. Sí, es increíble que un convicto de 34 delitos, que es el presidente Trump, diga que los mexicanos, así en general, son criminales y son narcotraficantes y están metidos en el tráfico de personas. Es el colmo que mande a la Guardia Nacional sin consultar al gobernador de California, cuando a él se le solicitó que hiciera eso, cuando el 6 de enero sus huestes toman el Congreso, irrumpen en el Congreso y luego los perdona a todos. Y ahora dice que va a encarcelar al gobernador de California. Me parece el colmo, pero creo que vale la pena detallar, digamos, cómo los neoliberales en Estados Unidos tienen un comportamiento distinto
a los neoliberales europeos, a los thatcheristas, a la derecha, digamos, neoliberal de Europa. Hay un momento en la primera candidatura de Pat Buchanan, que es 92, me parece, que se separa, digamos, la ideología dentro de los Estados Unidos de los neoliberales, las asociaciones, las revistas. En ese entonces había, digamos, como una conexión todavía con la sociedad Mont Pelerin o Pelerín en Europa, pero se va separando porque tiene un componente antiinmigrante. Y los neoliberales en un origen no eran antiinmigrantes, ellos decían, bueno, que pase la fuerza de trabajo igual que pasan las mercancías, depende del mercado, ¿no? Y no eran, sobre todo porque von Mises, uno de los creadores del neoliberalismo, tenía antecedentes judíos y estaba como muy preocupado de que no volviera a ocurrir lo que había pasado en Alemania. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos empieza a tener un componente así. Y digo lo de Pat Buchanan porque ya para la segunda candidatura de Pat Buchanan, que es 96, ahí ya hay, o sea, si tú lees en contra de qué están los republicanos, o esa base de Pat Buchanan, ya viene el tema de antiinmigrante, antimexicano, junto con, ya saben, estamos en contra de la regulación, que nos bajen los impuestos, y empieza este discurso de los que más han sufrido en los Estados Unidos a partir de los 60s son los hombres blancos de la clase media, católicos, no sé qué, porque estamos expuestos al feminismo, al ambientalismo, estamos acosados. Y ya viene ese discurso que es el que permitirá que Donald Trump se gane la primera y la segunda presidencia. Y hay que decirlo, ¿qué piensa Trump de los mexicanos? Trump piensa lo mismo que el ideólogo de esta facción del neoliberalismo norteamericano, que es Murray Rothbard, al que Milei cita mucho. Y Murray Rothbard es un fascista. En realidad él cree, usa documentos de pseudociencia, él cree que las razas hay una relación entre el IQ, o sea, la inteligencia, y la apariencia racial, física. Cree que existen las razas, para empezar, aunque la genética ha demostrado que no existen, y que además las diferencias entre nosotros y un girasol son mínimas. Ellos reivindican eso, y ellos creen que, como creían los fascistas, que la apariencia física además es una apariencia moral, y que hay pueblos completos que no están nunca asimilables a la civilización norteamericana, eso que llaman la cultura norteamericana, que debe de ser pues el culto por el dinero y qué más, y McDonald's. Es decir, no hay mucho más que llamarle cultura en ese país, pero ellos dicen que no son asimilables y que por lo tanto deberían de estar fuera de los Estados Unidos. Ese es el asunto. ¿Qué piensa Donald Trump de los mexicanos? Que son inferiores y que no merecen estar en Estados Unidos. Sí, yo creo que de hecho ni siquiera se necesita mucho explicar a Donald Trump. O sea, es como la derecha más estúpida, ¿no? El personaje es profundamente ignorante, es un criminal, tal cual, como dice Álvaro, pues es y un tipo profundamente ignorante, pero muy bueno para comunicar. Bueno, estamos frente a un perfil muy particular. Es alguien que está marcándole su enemigo a ciertos grupos que lo siguen. Está buscando enemigos permanentemente para marcárselos y para irse hacia allá. El enemigo no es él, ni el enemigo es otro, ¿no? Y que es distinto en apariencia a ti, y entonces hay que ir contra él. Bueno, lo hemos visto en los fascismos, eso es el fascismo, eso es Hitler. Hitler empieza por convencer a mayorías que la gente que es distinta a ellos, ya sea más güeros, más morenos, más altos, más chaparros, más lo que sea, son distintos y son peligrosos.
Esa es la primera, marcar al enemigo. Y lo que hace Trump es básicamente utilizar a los mexicanos, ponerlos en ese supuesto, ¿no? En el supuesto de que son gente muy peligrosa. Yo decía ayer que veía las imágenes de los arrestos del viernes, yo veía un caso particular, otro caso que era un hombre que agarran creo que es en el Office Depot, el cuate intenta correr, pero la edad, se le nota que la edad y como que tiene renguea un poco, no le permite huir. Y lo agarran, pues una policía lo agarra y lo acerca y demás, y alguien le grita, oigan, suéltenlo, pues es un hombre trabajador. No, obviamente, va para arriba y el hombre se veía, pues no sé, de unos 60 y muchos, 70, por ahí, y se lo llevan y alguien les está gritando, no se lo lleven, pues es un hombre, tiene familia, lo espera su familia en casa, le gritan, ¿no? Yo decía, un hombre que tiene 70 años, bueno, ha sufrido toda la violencia del Estado mexicano. Primero, se aventó toda la violencia de las crisis de Echeverría, las crisis de López Portillo, la crisis de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, la enorme, profunda crisis de la cual todavía no nos recuperamos, de Ernesto Zedillo, este miserable que trabaja ya, por cierto, en Estados Unidos. ¿Y sabes qué ha dicho de esto que está pasando, Nada. Zedillo? Miserable. Nada. Ni una palabra. Nada. No, se está instaurando una tiranía en México. Sí. Y lo que pasa en el país que habitas, güey. Con sus paisanos. Que lo que pasa con sus paisanos, a los que él, además, es culpable. Expulsó por la miseria. Son unos miserables, empezando por Ernesto Zedillo. Miserables. Yo veía a ese hombre y decía, híjole, mano, qué vida. O sea, tan triste, pues, ¿no? Porque en México ha sido profundamente maltratado ese hombre, ese mismo hombre. Y luego llega a Estados Unidos a un maltrato, pues, no distinto, ¿eh? No es distinto el maltrato que ese hombre. Alguien que estuvo en Atenco, en el acoso de Peña Nieto. Alguien que estuvo ahí conoce ese acoso. Y para esa persona es peor lo que pasó ahí que lo está pasando en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que esas pulsiones de derecha pueden agarrar y destruir miles, millones de vidas, pero sistemáticamente pueden estar detrás de enormes poblaciones, llevándolas voluntariamente a la miseria. Voluntariamente, eso es lo más poderoso. La hipocresía, la avaricia, la corrupción moral, la corrupción en todos los sentidos, conduce a millones de personas a eso. Veía la historia de este hombre y decía, pues ojalá y se regrese a México, me cae. Pero primero tiene que salir de las cárceles clandestinas privadas así a los que los están metiendo. Así es, que quién sabe si les están dando de comer, si no. Que los hacen trabajar, me estaban diciendo por $1. Sí. Y con eso comen. Así es, ¿no? Así es. Ojalá y ese hombre regrese a México, que aplique, agarre una beca chiquita por ahí, una pensión. Una pensión de adulto mayor. De adulto mayor, que el Estado le comparta algo de bienestar, principalmente a esa gente que podemos identificar, y que diga, este hombre en específico está en esta foto, en este momento particular, y huyó de un país muy particular, un país que lo agredió, que lo maltrató, que lo obligó a salir. Y aunque sea en el último tramo de su vida, le ponemos en la boca un dulcecito. Aunque sea en el último tramo de su vida. Sería un mínimo de justicia para alguien que ha sufrido tanto, me cae.
Bien, ya que estamos en este perfil de las ultraderechas, donde en este momento una de ellas gobierna en Estados Unidos y es la responsable de toda esta barbarie, yo recuerdo el debate en el que participó el maestro Álvaro Delgado con estas cosas, con el monigotero y Con estos estambres. con estos personajillos. Y bueno, yo quiero volver a esa comparación absurda de la que muchos pseudoanalistas mexicanos se hacen responsables hoy, que es la de decir que Trump es como López Obrador. Bueno, vamos a tomar como ejemplo a estos partícipes en ese debate. Perdón, el señor Trump y este monigotero del Reforma, Francisco Calderón, piensan exactamente lo mismo sobre, por ejemplo, Venezuela, la política latinoamericana en general. Exactamente lo mismo. Este señor Calderón y Trump piensan exactamente lo mismo sobre la situación en Medio Oriente y la barbarie que está perpetrando Netanyahu en Gaza. Genocidio. Así es. Este señor Francisco Calderón y la señora Isabel Turrent piensan exactamente lo mismo que Trump respecto a ese espantajo que ellos acusan y llaman la cultura woke o la política woke. Piensan exactamente lo mismo. ¿Por qué entonces, de qué modo el que es igual a Trump es López Obrador? Es algo que yo no me explico, salvo por no sé, una cuestión ya medio psicológica con la cual analicemos a estos personajes. Y si extendemos la mirada de estos bárbaros de extrema derecha, nos posicionamos por un momento en Argentina, donde el señor Milei gobierna, que por cierto, que por poco y se queda huérfano, ¿no? Porque sus dos figuras paternas, Trump y Elon Musk, como era esperable, ni entre fachos se soportan, pues entraron en conflicto. Y para este señor, que son sus figuras... ¿Viste el meme de quién se queda con el perro? en un divorcio, ¿quién se queda con el perro? Bueno, eran Trump y Musk y estaba Milei como perrito. Bueno, con el perro que sí existe, porque el perro también al que le hace caso Milei no existe. Con el que habla. El Conan fallecido y clonado. Bueno, eso nos habla del deterioro mental e intelectual de estos personajes de extrema derecha, como ante un crimen que se comete en Colombia, que fue que un menor de edad le disparó a Miguel Uribe. Miguel Uribe, un senador presidenciable, vinculado al uribismo, por cierto. Y el discurso de... Es decir, a la ultraderecha. A la ultraderecha, por supuesto. Y el discurso de Milei a través de uno de sus perros reales, el señor Agustín Laje, es declarar que los zurdos, cualquier cosa que eso signifique, son el enemigo, no son adversarios, son enemigo y hay que enfrentarlos, ¿no? Que es una manera de legitimar violencia y, por supuesto, es un discurso idéntico al de cualquier nazi en la Alemania o el de cualquier fascista en Italia desde los años 20. Hay que recordar que una de las primeras víctimas del fascismo, una de las primeras víctimas mortales del fascismo fue un abogado con tendencias socialistas, Giovanni Amendola, y desde entonces ese es el enemigo de las extremas derechas, las izquierdas. Y ahora este señor lo verbaliza y dice, los zurdos son nuestro enemigo, como si estuviéramos en la Italia fascista. Y aparte se victimizan con esta facilidad diciendo, vean cómo son los zurdos los que están matándonos a nosotros, y pone como ejemplo ese y este atentado ridículo de Bolsonaro, que yo todavía tengo dudas. A mí me parece que fue un autoatentado, ¿no? Fue una cosa ahí bastante turbia. Y dice, esto ejemplifica que Trump, Bolsonaro y este señor Uribe son las víctimas. Bueno, en Colombia, desde el asesinato de Eliezer Gaitán en 1949, ha sido sistemático el acoso físico, violento, contra las militancias de izquierda, y ahora estos señores salen a decir que no, que ellos son los verdaderos agraviados. Bueno, ya con esto cierro. Una característica de estas ultraderechas contemporáneas que han cambiado, porque ya no es el antisemitismo del siglo XX y del siglo XIX el que las mueve, y creo que un gran factor para este cambio fue el 11 de septiembre de 2001,
donde ya tanto ese hecho como el ascenso del sionismo y de personajes como Netanyahu, que también son supremacistas, es lo que los hermana ideológicamente. Ellos tienen un deseo de acabar con lo que consideran inferior. Y el protagonismo de esa inferioridad en este momento es los países árabes y, por supuesto, los países latinoamericanos. Y ya nada más para hacer un comentario respecto a lo que decía el maestro Fabricio de Rothbard, quien era un fascista que también pensaba en estas cuestiones de raza y demás, volvemos a lo mismo. Esto en México ocurre y no en anónimos de Internet. Un señor como Macario Esquetino dice cosas idénticas a este Rothbard, diciendo que la pobreza está en los genes. O, si nos apuramos, esta tontería del Mesías tropical de Krause va en el mismo sentido. Ya con esto la dejo. Vuelvo al tema de los mexicanos que no solamente guardan silencio, que es una conducta también deleznable ante hechos tan oprobiosos como la violencia en Los Ángeles o en otros lugares de Estados Unidos contra mexicanos o estadounidenses de origen mexicano. No solamente quienes guardan silencio, sino quienes hacen explícito su sometimiento ideológico a acciones y a personajes como Donald Trump. Y tiene mucho que ver con lo que ha pasado y está pasando en nuestro país. Personajes que efectivamente guardan un silencio y uno quizá pueda entender su propia circunstancia. Por ejemplo, ayer hablaba Alejandro Páez Varela de personajes de la farándula, del deporte, que están callados ante la brutalidad de las redadas del gobierno de Estados Unidos, y quizá uno puede entenderlos porque esos viven mucho, en buena medida, de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Cuando estos grupos musicales, cantantes, actores, futbolistas, la selección mexicana de fútbol, los equipos que van y se llenan los estadios, se llenan los auditorios, se llenan los escenarios. Y se llenan los bolsillos. Obviamente. Y se llenan los bolsillos del dinero que los mexicanos más humildes trabajan allá. Y dice uno, a lo mejor efectivamente tienen razón en guardar silencio porque puede implicarles el retiro de la visa y dejarles sin llenarse los bolsillos. Son decisiones que cada quien toma. Y uno puede decir, son cobardes porque no levantan la voz. Pues es su propia circunstancia. Yo llamo la atención, sin embargo, que eso es lo que me parece a mí lo notable, es el silencio. No extraña, pero qué bueno que ocurra, que se observe, de personajes como Ernesto Zedillo, que no levantan la voz ante lo que estamos viendo. Ni Carlos Salinas, ni Enrique Peña Nieto. Responsables de que haya tanta gente allá. Claro, pero volviendo a los que viven acá, a la derecha mexicana, hay quienes sí lo hacen explícito y eso también es importante no perderlo de vista. Ayer hablábamos en Los Periodistas de cómo, otro silencio, Eduardo Verástegui, pues sometido a Trump y a todo lo que sea estadounidense. Otro de los perros del divorcio, ¿verdad? Sí, ¿con quién se va a quedar Verástegui? ¿Con Elon Musk o con Trump? Le da exactamente lo mismo, le arrojan migajas. Pero el Partido México Republicano, que está en formación también, explícitamente justificando las acciones represivas del gobierno de Estados Unidos. Y tiene sentido porque dos de sus integrantes son personajes que es importante que se sepa. Uno de ellos fue representante del Partido Demócrata en México,
Grisha, y el otro representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin. Esos dos personajes están en este partido fascista de México republicano, encabezado por un chihuahuense paisano de este señor. Entonces, ojalá que le dijeran efectivamente a los mexicanos, cuando les van a pedir que apoyen este partido, que en realidad están subordinados y van a estar subordinados al gobierno estadounidense de Trump. Ni siquiera un demócrata, no, el de Trump. Por eso se llaman republicanos, porque piensan como los republicanos y actúan como los republicanos. Al mismo tiempo, uno escucha el silencio conveniente de los intelectuales de México sobre la brutalidad contra los paisanos allá. Y eso al final solamente exhibe pues de qué lado está cada cual, ¿no? Y eso también, creo, exhibe hasta qué punto la derecha mexicana en sus diversas tonalidades, desde la extrema hasta la oportunista, que aún se da un barniz de izquierda, está en el hoyo, y de ahí difícilmente va a salir. Lo siguen cavando, ¿no? Lo siguen cavando. Y por último digo, también compromete a la izquierda gobernante en México. ¿Qué país se le ofrece? ¿Qué condiciones se le ofrece a los mexicanos que están allá y que quieren regresar? Se fueron cuando el país era diferente. ¿Tienen hoy condiciones para regresar cuando este país sí es distinto? ¿Y qué tantas que les hagan abandonar lo que allá sembraron para venirse a su patria que los expulsó? Sí, ahora lo que viene es, según yo, un periodo de resistencia, Porque Trump lo que ha dicho es que todo este operativo va a durar 30 días. El 14 de junio, Trump está planteando celebrar, coincidentemente con su cumpleaños, número 79, celebrar en Washington un desfile militar. Y hay ya en Estados Unidos una convocatoria bastante amplia de 1,800 ciudades donde va a haber protestas en contra de eso. Y le pusieron a la protesta, me pareció muy creativo, le pusieron no kings, no reyes, no queremos reyes, ¿no? Y es en contra, se van a juntar, digamos, todas estas manifestaciones en contra de la de Migración y Aduanas, que es la que está haciendo todo esto, y una protesta más global, más general, de los norteamericanos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump, la manera de hacerlo, las cosas que dice o que se atreve a decir, que lo retratan, digamos, como un pequeño monarca, ¿no? Y entonces, me parece que van a ser muchos días de resistencia. Yo creo que se va a poner un poco más álgido el asunto. Ellos trataron de utilizar la fotografía, ¿no?, del mexicano con la bandera y el coche quemándose. Elon Musk fue el que lo puso y dijo, esto no es aceptable. De alguna manera Trump y Elon Musk vuelven a unirse en esa lucha contra los migrantes. Hay que recordar que Elon Musk fue el que convenció a Trump de que hiciera este acto propagandístico que hizo con el presidente de Sudáfrica, donde le dice, están matando a los blancos y los están expropiando y no sé qué, le dice, yo no sé ni dónde es eso. Hay un genocidio. Hay un genocidio contra los blancos y el presidente de Sudáfrica le dice, yo no sé ni siquiera dónde es eso. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿No? Y luego resultó que era en Lesoto, no sé, era en otro país, las fotos eran de otro país. Bueno, son muy buenos para hacer estas campañas. Como humillaron a Zelensky en público también, Vance y Trump. Sí, son buenos para hacer eso. Y sacaron esta foto para decir, ya ven, ahí están los violentos, son criminales, están en contra de la Guardia Nacional, de las instituciones, etcétera. Pero eso opacó. Del modelo de vida americano. ¿Qué es eso, además?
¿Qué es eso? ¿El crédito? Es ¿El débito? No, la estafa piramidal. La estafa piramidal que ¿Qué tú es has eso? dicho. ¿Qué es eso? Ese es el modo de vida Ese es el modo norteamericano. de vida americano, un montón de deuda, la expoliación de los otros, eso. Bueno, y opacó, digamos, de alguna manera, pues las enormes manifestaciones en Los Ángeles que tienen que ver, y ustedes lo sabrán mejor que yo, con que Los Ángeles sí tiene una organización de base de los migrantes. Hay muchas organizaciones que ayudan a los migrantes y que se empezaron a avisar de dónde estaban los cuerpos del ICI y para que la gente se moviera, etcétera, pero lograron ocupar uno de los freeways más, en los dos sentidos, ahí lo vemos, uno de los freeways más grandes de Los Ángeles, y esas son las manifestaciones, igual que las que hubo en Arizona, en Nueva York. Estamos esperando que haya una en Chicago, que es el otro lugar donde hay muchísimos mexicanos, pero que son manifestaciones pacíficas. Y no nos dejemos, digamos, engañar por esta fotografía, donde sí, efectivamente, al final, como siempre, después de la manifestación pacífica, hay grupos que pues toman decisiones más violentas, ¿no? No necesariamente más radicales, porque ya sabemos que, como el nombre de este programa lo indica, lo radical está en el fin, no en el medio. Pero yo creo, lo que avisó, digamos, es que va a haber una agudización de esas contradicciones y que probablemente, vamos a ver cómo le sale esta protesta de No Kings, probablemente se vaya a unir, digamos, esta protesta contra el ICI con otras protestas contra Donald Trump, de tal manera, digamos, que una vez más vemos claramente cuáles son los dos problemas de Estados Unidos. Ya lo hemos dicho aquí. Uno es que jamás han podido resolver el asunto de la mezcla de razas. Jamás. Estados Unidos no es un melting pot, es un apartheid en cachitos. Y, por otro lado, el otro gran problema que tienen, y siempre han tenido, es que tienen un bipartidismo forzado, que no existe en la realidad y que no le permite a cierta oposición entrar al juego electoral y que tienen siempre que estarse yendo con los demócratas que apoyan el bombardeo en Gaza y Cisjordania, etcétera, y no hay un lugar para eso. Entonces, nuevamente vemos esos dos problemas de Estados Unidos. Lo que pasa es que esta vez probablemente sí vaya a tener más consecuencias graves. Yo diría que la decisión es de estos artistas, futbolistas, actores, cantantes, de no expresarse es muy efectivamente respetable, pero también debe ser muy respetable, y yo creo que más, que la próxima vez que se aparezcan a llenar un estadio en Dallas, o que se aparezcan para llenar algún estadio en Los Ángeles, alguno de estos artistas, la próxima vez que se aparezcan en Nueva York para sacarle dinero a los paisanos, no vayan. Piensen que en el momento en el que se necesitan no están, que no son famosos por la nada, son famosos por ellos. Los paisanos son los que hacen famosos a los cantantes, a los actores, a los bailarines y a todos ellos, incluyendo a todos. Es que es toda la, digamos, la pléyade de Televisa, TV Azteca, Univisión. Todos esos personajes tienen dinero y tienen fama por ustedes, por los paisanos, por los que pagan boletos para ir a verlos a los estadios. La próxima vez que usted quiera ir a un estadio a ver a estos individuos, piense muy bien que a la hora de hacer patria se esconden, que a la hora de responder por los abusos se esconden, que les dan la espalda a los paisanos, que volteen y vean, y no solamente a esos, a intelectuales, a medios de comunicación, a expresidentes, a políticos, a partidos políticos que no han dicho una sola palabra. El PAN, el PRI expulsaron
por décadas, principalmente ese partido que ha sido la pesadilla de México, el PRI, expulsó por décadas y décadas a mexicanos, al extranjero, allá, a buscarse la vida en otro lado. Y ahora no es capaz ni siquiera de poner un comunicado para expresar su solidaridad con esa gente que está siendo maltratada. Ustedes anoten y guárdense. Ustedes tienen un derecho de veto por ahí. Le hablo a los paisanos. Guárdense. La próxima vez que se pare un cantante de estos en un estadio para llenarlo y llenarse los bolsillos, usted puede perfectamente decirle, ¿sabes qué? No voy a ir, porque cuando yo te necesito, tú no estás. No nomás me vengas a cantar para hacerme llorar. Aparécete en los momentos clave de la vida de un individuo, no solamente para hacerme llorar, ¿no? Con la nostalgia y ¡ay, México tan lindo! No, yo quiero saber, igual ya sé que ya está el comunicado de los Tigres del Norte, pero sí lo quiero ver. Quiero ver un comunicado de los Tigres del Norte, porque ellos, como ninguno, sí son muy solidarios, ¿eh? Son muy solidarios. Yo creo que por ahí va a llegar ese... Pero no, la solidaridad de los Tigres... Por ahí una reunión con Tatiana Cloutier, ¿no? A lo mejor. Debe ser, porque son muy solidarios. Pero así deben aparecer todos. Todos, empezando con los futbolistas, que se hinchan de billetes y van a jugar allá. ¿Viene el Mundial? Híjole, lo del Mundial es otra historia. Pero, bueno, yo concluyo con el estar muy atentos y el reunirse. Miren, el movimiento chicano tiene casi 150 años. Costó mucho a los chicanos, la mayoría fue a dar a la cárcel. Ahora Huerta fue a dar a la cárcel, pero la mayoría de los líderes chicanos han ido a la cárcel. Han sido perseguidos, acosados. El FBI, las organizaciones de mexicoamericanos siempre han estado observadas, perseguidas, acosadas. Entonces, es momento para que piensen que tienen que organizarse. Que la única manera de resistir a las pulsiones de esta derecha autoritaria, terrible, fascista, como la trumpiana, la única manera de resistir es organizándose. Tienen que darse prisa, tienen una oportunidad de oro ahora mismo para organizarse y resistir con medidas pacíficas, manifestándose, exigiendo sus derechos, buscando abogados, orientando a otros, ayudando a los que no tienen manera de defenderse. Es momento para que ustedes lo hagan, que no retrase más la astucia del blanco estadounidense, la organización del latino allá en Estados Unidos, que el mexicano aprenda a organizarse. Y yo creo que es un buen momento, es ahora pues es ahora. Pues hoy hay un partido de México contra Turquía. Fíjate. Javier Aguirre fue en una conferencia de prensa, se le preguntó si había alguna opinión sobre esta situación política en California. Y él optó por no decir nada, ¿no? Por evadir la respuesta. Y uno se pregunta la trayectoria de Javier Aguirre en dos tiempos, ¿no? ¿Qué fue de ese Javier Aguirre que en los 90 organizaba partidos de fútbol con el EZLN para promover las consultas en favor de los pueblos indígenas? Y uno después piensa en el Javier Aguirre que en 2010 apareció en spots apoyando a Felipe Calderón. Bueno, pues ahí está la respuesta. Bueno, y diría yo un dato más. Sí, Un dato se más. Yo recuerdo a Javier Aguirre, que es el técnico de la selección mexicana de fútbol. Esto para Alejandro, que no sabe nada. Sí, Es correcto, Para sí. yo lo recuerdo a Javier Aguirre como jugador. Dice, de los pocos que manifestaban una opinión política, y él decía, en 1982, yo soy de izquierda y yo voto por el PSUM. Sí, sí. Claro, pues ha pasado muchos años desde entonces y hasta darle su respaldo Pues, a Felipe Calderón. No, Con más razón, qué vergüenza. Hoy tiene la oportunidad. Qué vergüenza que haberse dicho de Justamente- izquierda. Sí. Justamente por eso Qué lo vergüenza. Hoy puntualizó. tendría la oportunidad en Estados Unidos, que es un lugar donde las izquierdas que son más identitarias y que a veces se van por cosas ya más de forma. Allá es bien visto que Jane Fonda fue financiera del Partido Comunista estadounidense por mucho tiempo.
O sea, que asuman estas cosas, aunque sea de la forma, aunque sea simbólico, es bien visto. Ojalá se saque la espina a Aguirre y quede como... Ha habido otros futbolistas que sí han sido más... No creo, Sí, no Alejandro, creo, no porque creo. tiene que ver mucho con lo que manda Televisa, Sí, por supuesto. TV Azteca. Sí, sí. Tú lo mencionabas, Univisión. Por Es el supuesto. negocio. Sí, Manda es- los Verásteguis, digamos. Claro. ¿no? Ese tipo de Exactamente, personajes exactamente. ruines. Estaba yo así. Pero es importante también platicarlo como lo estamos Sí, claro. platicando aquí, que tampoco Nadie lo toca. no le toca eso. No, y bueno, Nadie. dos futbolistas que tenían opiniones más, mucho mejores, ¿no? Que Miguel España, que el hijo de republicanos, el Jimmy El Lozano, Colegio de Madrid. Claro. el anterior técnico de la selección nacional, ha hecho posicionamientos políticos interesantes. Viene él de una familia lúcida, politizada. Su padre es un actor que creo luchaba por las organizaciones de Su madre Ana Berta actriz, Espín, es Ana- actriz también Ana con Espín, claro. con este pensamiento. Sus hermanas son estudiantes de la UNAM muy politizadas, muy sapientes. Una de ellas fue mi ayudante hace muchos años. Le mandamos un saludo a la compañera Bueno, Paloma o a Lozano. quien fue portero del Atlante, Fernández Crisliev. Félix Fernández Félix Cristliev, Fernández hermano de una Cristliev. familia ilustrada. Claro. Tendrán Panistas, medio pero al sí. menos son lúcidos, ¿no? Pero Y Félix Fernández por luchó lo por el menos tiene sindicato de futbolistas. una posición más progresista. Luchar por el sindicato de futbolistas, futbolistas. que por cierto atrofió Carlos Hermosillo, futuro funcionario del calderonismo. No, Nomás para- y claro, secretario de Deportes del PAN, sí, de lo más, de lo peorcito. de lo peorcito. Pues ahí está, o sea, yo me despido insistiéndole a los paisanos. La próxima vez que se aparezca un artista allá en Dallas para llenar un estadio y llenarse los bolsillos, revisen a ver qué tan solidarios fueron con ustedes. Revísenlo y díganle, ¿sabes qué? Hoy no voy a ir a... Sí se me antoja ir a cantar a gritos, sobre todo desfogarme, pero hoy no voy a ir contigo. Te voy a castigar. Háganlo. Es el poder del consumidor, Y al diría contrario, Alejandro. vean las películas de John Leguizamo, que fue el único que salió ayer. Ayer sale. En un mensaje muy emotivo y muy bueno. Sí, sí. Bueno. ¿Llegamos al Gracias. final? Llegamos al final. Muchísimas gracias. No olvide darnos like y también compartir con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares este programa para potenciarlo. Gracias. Sobre todo en Estados Unidos. Sí. Muchas gracias.